Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy día estamos en nuestra reunión clínica de septiembre, fines de septiembre. Tuvimos la reunión clínica de Temuco a mediados de mes y hoy día nos toca Santiago. Bueno, pero quiero contarles que ante nuestros auspiciadores, solamente decirles que en esta reunión tendremos a los abogados Raúl Ferrada y Rodrigo Hoffman, hablándonos de la importancia de la adecuada gestión y cuidado de los datos personales en el área de la salud. Ya hablaremos un poco más de por qué estamos haciendo una segunda reunión con este mismo tema, pero antes de nada vamos a presentar a nuestros auspiciadores. La gama más completa para proteger tu boca. Dientes y encías. Clínicamente probado. Además, reduce la acumulación de placa. Utiliza Vitis Orthodontic para prevenir la caries, cuidar la salud de tus encías, mejorar el confort bucal y asegurar el éxito de tu tratamiento. Usa Vitis Orthodontic y sonríe. Estás hecho para moverte, para progresar. Y no tan solo para aceptar las cosas tal como son, sino para imaginar algo nuevo. Invisalign utiliza la más avanzada tecnología de alineamiento dental para ayudarte a descubrir una extraordinaria versión de ti mismo. Es hora de revelar tu arma secreta. Y está allí, bajo tu nariz. Conquista tu mejor sonrisa hasta un 50% más rápido. Visita www.doctor.invisalignlatam.com. Empieza hoy. Bueno, antes de que partamos, solamente como noticia, recordarles de las temas de animalidad, nuestras jornadas en las temas de animalidad, que para los que nunca han ido, créanme que es una experiencia, el momento de socializar de una manera distinta, los viejos con los jóvenes, y se pasa un muy buen momento, además que hay un minuto genial, muchas presentaciones que son interesantes para todos, así que ojalá se entusiasmen y no dejen. Bueno, en este minuto, nuestra reunión clínica, nosotros tuvimos en junio una reunión clínica en la cual el abogado Raúl Ferrada nos conversó un poco sobre la protección de datos personales. Este es un tema que, si bien la cosa administrativa nosotros nos carga cada vez más, siempre hay una situación de legalidad que, desgraciadamente, si no estamos al tanto de ello, en cualquier minuto nos puede ocasionar bastantes problemas.
Y por eso es que aprovechamos esa instancia para pedirle a Raúl Cerrado hoy día y a Rodrigo Hoffman, también abogados, que ojalá nos puedan dar una charla en el mismo ámbito, del mismo tema, pero de una forma más práctica. Nosotros necesitamos cosas prácticas. ¿Y por qué ellos? Porque, como verán en su currículum, tienen un vasto currículum, y no solamente en el área, y en distintas áreas, en el sector público, en el sector académico, en la parte financiera, y que la verdad es que uno necesita de repente a alguien con experiencia en distintas áreas, porque el área privada no tiene que ver ningún tipo de cosas con el área pública, y así, y en las otras áreas también. De modo que ojalá que saquemos estas conclusiones buenas, y los dejo con Raúl, quien comenzará la reunión. Adelante, Raúl. Muchas gracias, María Eugenia. Efectivamente, vamos a retomar este tema de los datos personales desde una óptica más aplicada, que es lo que nos han solicitado junto con Rodrigo Hoffman. También está presente con nosotros María José Méndez. Somos todos consultores de una empresa que se llama Exemple y que se dedica especialmente a estos temas en materia de protección de datos y gestión de datos personales. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a utilizar una presentación que voy a compartir en un minuto con ustedes para poder desarrollar este tema desde un punto de vista bien ajustado, esperemos, a la realidad de ustedes y a la realidad del sector sanitario, que es muy relevante desde el punto de vista de cómo abordar estos desafíos. Bien, como les decía, volvemos sobre el tema de protección de datos personales, y nosotros primero queremos contextualizar esto y manifestar con mucha claridad por qué los datos personales es una prioridad que además en el sector salud es especialmente sensible. Hay una suma de factores que explican esto, y en términos bien concretos tienen que ver con la gran disponibilidad de información que hay hoy día en nuestra realidad, junto con las fuentes habituales de recolección de datos personales, por ejemplo, la que hacen ustedes cuando hacen una entrevista de anamnesis en un paciente para recabar información de salud, y esa información finalmente se registra de alguna manera con el objeto de dar una atención segura de salud a los pacientes. Hay otras fuentes de información que también están disponibles. Quizá la más llamativa hoy día es la cultura de las personas que hoy día difunden un volumen de información personal en forma sostenida y yo diría casi cotidiana, por ejemplo, las redes sociales. Esa gran disponibilidad de información se conecta con las capacidades tecnológicas que hoy día tienen las organizaciones y que derivan en que pueden utilizar esa información a una escala sin precedente y aparentemente sin límite. Y en ejercicio y en utilización de esas capacidades tecnológicas se pueden generar gran valor a las distintas actividades, se puede generar avances científicos, se puede generar mejores servicios, una actuación más orientada a las necesidades de los pacientes y de los usuarios, pero también se pueden generar riesgos, porque esas capacidades tecnológicas tan relevantes que hoy día están presentes permiten conectar distintas fuentes de información y generar conocimiento y generar una cantidad de antecedentes que son bastante profundos. De ahí que sea importante maximizar el uso de la información y promover la circulación de la información, pero también pensar en atenuar y controlar los riesgos. Además, hoy día tenemos organizaciones que o están digitalizadas o están en camino a digitalizarse, o de alguna manera incorporan en su actividad herramientas digitales. Esta incorporación de tecnología, que es muy útil y que es muy importante y muy poderosa, supone que los datos con los cuales se alimentan estos instrumentos y estas herramientas sean
de cierta calidad y que cumplan con ciertos atributos. Me refiero a que sea información, desde luego, exacta, desde luego íntegra y, muy importante, obtenida lícitamente. Finalmente, en este ambiente hay responsabilidades diversas y todos somos responsables de respetar y promover ciertos principios y adoptar ciertas medidas de modo que se favorezca la circulación de la información en condiciones adecuadas que garanticen que esta herramienta y esta información se utilice debidamente. ¿Qué efectos genera no proteger los datos personales? Fundamentalmente hoy día la no protección de datos personales deriva en riesgos importantes, riesgos de carácter legal y reputacional. No hay que olvidar que en Chile el derecho a la protección de datos personales está debidamente cautelada, hay una ley vigente que establece derechos, que establece reglas para el tratamiento, que establece obligaciones y responsabilidades, y frente al incumplimiento de estas obligaciones o a la vulneración de la confidencialidad de la información de los pacientes, proceden acciones legales y eventuales sanciones indemnizatorias o pecuniarias y otros efectos legales derivados de la intervención en estos ámbitos de autoridades con competencias, por ejemplo, para sancionar e investigar infracciones a normas, en este ámbito particular, normas sanitarias. Estos riesgos se van a ver agravados porque, como comentábamos en la reunión anterior, estamos viviendo un tránsito en el país hacia un sistema que está inspirado en el sistema europeo de protección de datos personales, con la incorporación de sanciones importantes para los infractores de la ley, de un registro de incumplimiento y, muy importante, una autoridad de control que va a estar fiscalizando que estas obligaciones se cumplan. Para que se hagan una idea, el nivel de sanciones que contempla la nueva ley de datos chilenos puede abarcar sanciones que en el extremo bordean las 10.000 UTM. Estamos hablando de alrededor de poco más de 600 millones de pesos, obviamente que para sanciones graves. Esos montos incluso se pueden duplicar si el infractor se trata de empresas. Pero finalmente el cambio del régimen legal hace que estas sanciones sean importantes. En el ámbito sanitario, además, este tema decimos es especialmente relevante porque en el ámbito sanitario ustedes tratan datos sensibles. De acuerdo a la ley chilena, la ficha clínica, los estudios, los documentos donde se registran procedimientos y tratamientos son datos sensibles, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Son también sensibles las recetas, sus contenidos, los análisis, los exámenes de laboratorios clínicos y los servicios prestados, de acuerdo al artículo 101 del Código Sanitario. Y además todos estos datos deben ser debidamente resguardados porque son datos reservados. Todos los establecimientos y profesionales de salud tienen que adoptar las medidas necesarias para asegurar la reserva de toda esta información contenida en las fichas clínicas, de los datos médicos, de los datos genéticos, y algo muy importante, deben tomar todos los resguardos para que esta información sea utilizada exclusivamente para los fines para los cuales fue requerida. Además, como son datos reservados, los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de las personas no tienen acceso a esta información. Esta limitación incluye incluso, y esto también hay que tenerlo presente, al personal de salud y administrativo del mismo prestador que no esté vinculada a la atención de la persona. Todo ello de acuerdo también a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Entonces, ¿qué hacer para abordar y cómo avanzar en protección de datos personales? Básicamente, nosotros lo que sostenemos es que este es un desafío de gestión. Y como es un desafío de gestión, la forma de abordarlo es a través de un modelo de gestión que mira en forma sistémica e integral a las organizaciones, actividades, consultas médicas, consultas sanitarias, y que aborda una serie de dimensiones que hay que atender y que hay que analizar, y que de un modo general les va a explicar a continuación Rodrigo, que nos acompaña en esta reunión y que ya fue presentado, a quien le cedo la palabra. Gracias, Raúl. Buenas noches en primer lugar.
tomando el punto desde donde lo dejó Raúl, es bueno tener claro qué es lo que es un modelo de gestión o qué podemos entender por un modelo de gestión, independiente de los elementos o los componentes que enumeró Raúl recién, y podemos entender un modelo de gestión como un conjunto de procesos destinados a asegurar que los datos de carácter personal son gestionados o tratados de manera adecuada o correcta respecto a la legislación vigente, y también, por qué no decirlo, de las buenas prácticas. Para el caso particular, el modelo de gestión que hemos estado investigando y que hemos estado trabajando nosotros, consta de algunos elementos que son la estrategia, un elemento normativo, los procesos, las personas que participan en el tratamiento, y finalmente la transferencia de los datos que han sido tratados por el responsable. Cuando nos referimos a la estrategia, estamos hablando de un plan organizado a mediano o largo plazo, que pueda definir la tecnología que se usará, los procesos que se van a ver afectados, las personas que participan y las normas necesarias para administrar los activos de información. Con esta estrategia lo que buscamos es precisar de manera clara los objetivos y tipos de tratamientos que se realizarán y las categorías de datos personales que van a ser parte de este tratamiento. También buscamos la base de legitimación, y determinar y evaluar las medidas organizativas que se emplean para proteger estos datos al interior de la organización. Gracias, Raúl. Respecto al elemento normativo, el foco lo debemos poner en las directrices internas que permiten establecer de manera clara cómo se obtendrán, resguardarán y utilizarán los datos personales, si existe la posibilidad de comunicarlos a un tercero y las circunstancias particulares bajo las cuales se realizará la comunicación, y también los derechos de los titulares y las herramientas que se van a disponer para poder permitir el ejercicio de estos derechos. Los procesos vienen un poco a aterrizar todo lo que hemos venido diciendo, estableciendo formas y medios para que los titulares de datos puedan ejercer estos derechos que por regla general son 5, que son los derechos ARPO, y también la infraestructura de soporte que deben tener las organizaciones para poder dar una respuesta oportuna y cierta a estos requerimientos. Luego tenemos el componente de recursos humanos, y que dice relación con quienes participan en este tratamiento. Nosotros consideramos que por regla general en el tratamiento de datos participa siempre más de una persona distinta al titular de datos, por lo que resulta fundamental que se comparta en la organización, en este caso la consulta, una base de conocimientos en tratamiento de datos, y esto se logra a través de capacitación y sensibilización continua. Y por último, debemos tener presente tener procesos claros con los respectivos resguardos para la transferencia de datos a terceros. Este sería el componente de transferencia de datos. Y dentro de estos resguardos encontramos elementos tales como las cláusulas de confidencialidad, acuerdos de no divulgación con proveedores de servicios y con otros terceros que eventualmente puedan ser receptores de estos datos que manejamos. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora, ustedes se preguntarán cómo avanzar en términos prácticos en la implementación de este modelo, de estas prácticas de gestión, de modo que efectivamente podamos avanzar en la implementación de un modelo de gestión de datos al interior de nuestras consultas, nuestras organizaciones. Nosotros proponemos 5 pasos para avanzar en este proceso. Un primer paso que tiene que ver con sensibilizar y capacitar. En Chile en general hay una cultura de protección de datos y de identificación de datos muy deficitaria. Entonces es importante transmitirle a todas las personas que están involucradas en el tratamiento de datos, ya sea desde recoger la información, hacer entrevistas, pedir información y antecedentes, resguardarla, transmitirles
las distinciones básicas, los conceptos fundamentales y cuáles son las implicancias de no resguardar adecuadamente la información personal. El segundo paso que proponemos es hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que es una evaluación de todas las dimensiones que presentó Rodrigo en orden a hacerse una serie de preguntas al interior de nuestras organizaciones y revisar cuáles son nuestras prácticas de funcionamiento, por ejemplo, para efectuar las entrevistas iniciales a nuestros pacientes. Obtenemos, por ejemplo, de ellos el consentimiento para tratar la información, les manifestamos a ellos cuáles van a ser las finalidades para las cuales estamos recabando estos datos, tomamos medidas para resguardar esta información, ya sea que ésta se contenga en archivos materiales o en archivos electrónicos, en fin. Hay una serie de preguntas y de cuestiones que hay que revisar. Si hemos contratado, por ejemplo, algún sistema electrónico para registrar nuestras fichas clínicas, hemos revisado y hemos verificado que esos servicios cuenten con un nivel adecuado de protección. Estamos resguardando adecuadamente la información cuando la transferimos a esas plataformas. ¿Quiénes tienen acceso a esos datos? ¿Cuánto tiempo se mantienen? ¿Hay protocolos de destrucción? En fin, y de conservación. Una serie de preguntas que suponen un diagnóstico multidimensional en los distintos ámbitos en los cuales se despliega este modelo para tener claro en qué situación estamos, cuáles son las brechas que podemos advertir en nuestras formas de proceder y cómo podemos acortarlas. Sobre la base de ese diagnóstico proponemos un tercer paso que denominamos protocolización y que en definitiva tiene que ver con generar un marco interno de funcionamiento, un marco que oriente cómo vamos a tratar los datos en todo su ciclo de vida, desde que lo obtenemos hasta que lo destruimos o lo transferimos. Para eso es importante generar un marco de actuación que defina cómo vamos a resguardar la información, quiénes van a ser los responsables de esa información y una serie de definiciones que nos van a permitir gestionar este tema con la tranquilidad necesaria que estamos cumpliendo con las normas vigentes y con las buenas prácticas internacionales aplicables. En cuanto al lugar, debemos incorporar medidas de cumplimiento, que es la generación de ciertos instrumentos prácticos de carácter preventivo para que todo lo que hemos definido en el ámbito de la protocolización se cumpla. Por ejemplo, medidas de cumplimiento de esta naturaleza son la existencia de un registro de nuestras bases de datos, de modo que tengamos claridad respecto de cuántas bases de datos personales manejamos en la consulta, quiénes tienen acceso a esas bases de datos, para verificar que esas bases de datos cuenten con el consentimiento de los pacientes, para verificar si esas bases de datos se comparten con un tercero o se alojan en algún sistema y que estén implementados los resguardos adecuados para que esa información esté segura. En fin, una serie de elementos y cuestiones de funcionamiento que son relevantes para que las normas y protocolos que estamos definiendo se cumplan. Y finalmente hay un elemento de difusión, información y transparencia, porque es muy relevante que estas definiciones, estos resguardos, sean comunicados tanto interna como externamente. Que los pacientes sepan que nosotros estamos adoptando estos mecanismos y estas metodologías de trabajo, que lo sepan también los terceros que están involucrados con nosotros, de modo que exista una política de apertura en este sentido, de darle tranquilidad a las personas que se relacionan con nosotros, en el sentido de que estamos gestionando su información personal en forma adecuada. De esta forma, entonces, hoy día hemos querido hacer énfasis en cuestiones bien específicas respecto de el alcance y la complejidad y la forma de abordar en términos prácticos este desafío, porque lo abordamos desde un punto de vista positivo. Nosotros creemos que el tratamiento de datos genera grandes posibilidades de tener mejores atenciones, de hacer mejor salud, de tener avances científicos, de atender mejor a nuestros pacientes y en general cumplir adecuadamente con nuestro rol, y para eso la información efectivamente debe circular. Porque este tratamiento, si bien genera estas posibilidades, también genera responsabilidades que son bastante amplias, como hemos
comentado en esta conversación. Por eso es importante entonces que en toda actividad que se traten datos personales, se adopten resguardos adecuados y prácticas de gestión adecuadas, particularmente en el ámbito sanitario, donde sabemos que gestionamos la mayor parte de la información y la más importante que gestionamos son datos sensibles y reservados. Esto está conectado con la digitalización, porque de alguna manera, si ustedes reflexionan respecto de la forma de funcionamiento actual de sus consultas, en algún grado sus actividades están digitalizadas o se están digitalizando. Y estos sistemas se alimentan y a su vez alimentan el análisis de datos. Entonces es muy importante que la información que esté allí contenida sea información exacta, información verídica y actualizada, de modo que contemos con la seguridad de que esa información que estamos usando para el ejercicio de la profesión sea una información segura y que nos permite cumplir bien nuestro rol y no generar daño o eventuales perjuicios a terceros. Tenemos un marco normativo, además, que nos obliga a cumplir con ciertos estándares, un marco normativo general en materia de datos que está vigente en Chile, pero también un marco normativo especial en el ámbito de la salud. Hemos citado disposiciones de la Ley de Derecho y Deberes del Paciente, disposiciones del Código Sanitario, y no está de más recordar que la infracción de esas disposiciones legales genera o puede generar acciones fiscalizadoras de la Superintendencia de Salud o de la Autoridad Sanitaria en su caso. En consecuencia, hay riesgos legales bien presentes en una gestión inadecuada de la información sensible de los pacientes. Creemos finalmente que es la idea fuerza que hemos querido mostrar en esta conversación, que para abordar este tema hay que incorporar instrumentos y metodologías de gestión. Este es un desafío de gestión. Y por eso nuestra invitación desde Exempla es a abordar este desafío en forma gradual, en forma temprana, no esperar a que tengamos la espada de Damocles encima de las multas de hasta 20.000 UTM y una autoridad fiscalizadora que va a querer naturalmente verificar el cumplimiento de los futuros estándares legales en temas sensibles como el tema de la salud, sino que avanzar de manera temprana, de manera gradual, en un modelo que tiene que impactar finalmente la gestión y nuestra propia cultura organizacional, de modo que cambiemos y ajustemos ciertas prácticas de funcionamiento. Para promover el diálogo en esta reunión, hemos preparado un ejercicio y le voy a pedir a María José Méndez, que también es del equipo de Exempla. Ella es consultora de Exempla, no es abogado, ella mira este tema desde otra óptica. Este es un desafío multiprofesional, multidisciplinario. Ella viene del mundo de la administración, es magíster en administración de empresas y su foco es los procesos, el control de procesos y la gestión en general como un elemento bien central, como hemos tratado de transmitir para implementar una cultura de protección de datos personales en nuestra organización. Le cedo la palabra a María José para que hagamos este ejercicio y luego vamos a dar la posibilidad de que nos hagan consultas y encantados estamos disponibles para responderlas. María José. Muchas gracias, Raúl, y bueno, muy buenas noches a todos. Sabemos que han tenido un día largo de trabajo, pero no queríamos que esta exposición fuera solamente eso, una entrega de información desde nuestra parte, sino más bien que se generara un espacio de reflexión en torno a este primer análisis, a esta primera información que le estamos entregando en materia de protección de datos personales, que a veces pareciera ser muy teórica, poco bajada a lo práctico en el diario en el que nos toca estar en el día a día. Entonces, creímos pertinente que a propósito de entregarles nosotros cierta información en el ámbito de protección de datos personales, mirado también desde el área de la salud, nos pudieran ustedes también contar sobre sus preocupaciones, sobre el estado actual del tratamiento de datos, cómo lo ven ustedes, y dónde están, por cierto, estos principales dolores para que nosotros también
más que aplicarle este modelo que nosotros creemos que funciona, siempre podamos escuchar muy bien cuáles son esas necesidades, cuáles son los requisitos que ustedes tienen en esta materia. Para eso queremos hacer una encuesta muy, muy breve, que vamos a compartir, de hecho, los resultados por este mismo canal, pero necesito que ingresen a esta encuesta y para esto pueden ingresar a través de dos modalidades. Ustedes pueden ingresar a la dirección que aparece ahí, menti.com, y les va a pedir un código de ingreso, que es el que está marcado también en azul y con letras más grandes, 38290948. O bien pueden ingresar directamente por el código QR. Como les dije, son 3 preguntas que vamos a hacer de manera muy, muy simple para que vayamos conversando en torno a los datos personales. Si me permiten, yo voy a compartir pantalla para que empecemos a ver la aplicación y sus preguntas. Así que necesito que ingresen, como les decía, o que ingresen a través del código QR. Si me permiten, entonces, voy a compartir no mi lista de Spotify, sino más bien la presentación que tenemos acá. Como les decía, primera pregunta. He incorporado en mi organización alguno de los estándares en protección de datos personales? Hay una persona que señaló que sí, hay 4 personas que señalan que no. Esto puede ser incorporado política, incorporado ciertos protocolos, y lo que vemos es que mayoritariamente las personas que están aquí presentes con nosotros hoy día dicen que no han incorporado en su organización y en menor medida han incorporado alguno que otro atributo, alguno que otra herramienta en materia de protección. Ya esto es un tema importante saber que nos estamos dando cuenta que este tema hoy día no lo tenemos. María José, perdón, ¿Sí? no se está viendo el gráfico. ¿No? No. Disculpa, me voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Aquí. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Perfecto. Entonces, como les decía, algo que ustedes no podían ver, las respuestas nos dicen respecto a los que han contestado, 5 personas dicen que no han incorporado instrumentos, políticas, lineamientos en materia de protección de datos personales para resguardar el cumplimiento de ciertos estándares, y en una minoría 2 personas nos dicen que sí han incorporado. Entonces lo que levanta aquí que en realidad hay una necesidad o hay una debilidad respecto a la incorporación de estos estándares con las personas que estamos trabajando hoy día. Si seguimos y vamos a la siguiente pregunta, si me permiten. Quiero pasar, acá está. Vamos a ir a la siguiente pregunta, y a propósito de pensar sobre cuáles son los ámbitos más deficitarios hoy día en materia de estándares o en materia de componentes necesarios para incorporar la protección de datos personales. Rodrigo nos habló que uno puede mirar a la organización desde distintas ópticas y las distintas veredas contribuyen a reforzar la protección de datos personales, desde la estrategia, desde los procesos mismos, desde el ámbito de recursos humanos, y así nos fue paseando por distintos ámbitos. En su opinión, entonces, ¿cuáles dirían ustedes que son los componentes más débiles que hoy día tienen su empresa en esta materia y que son necesarios, por cierto, de reforzar en este sentido? Pueden apretar más de una opción. Perfecto. Ahí tenemos también un dato importante que en términos generales las personas que están respondiendo hoy día nos señalan que los procesos son un componente que genera mayor alerta en la introducción de estándares en materia de protección de datos personales. Los siguen los recursos humanos
y también los temas de transferencia de datos, en menor medida los ámbitos de estrategia, así como también normativo. Pero hay cierta preocupación, o también las personas ven en todos los ámbitos alguna preocupación, pero hay preferencias por el ámbito de proceso, estándares, protocolos, instrucciones claras respecto de qué hay que resguardar. Entonces, en contrapartida, y solo para terminar esta reflexión, para desarrollar y fortalecer este sistema, ¿con qué acciones ustedes piensan que deberíamos empezar a trabajar este tema? Si tuviéramos que empezar a trabajar con ustedes este tema, debiéramos empezar primero capacitando o realizando un primer diagnóstico o definiendo protocolos para saber cuáles son los estándares, o con una fuerte línea de difusión u otras acciones que nosotros quizás no vemos en principio. Pueden también apretar más de una opción. Mucha capacitación se está solicitando al parecer, al menos las personas que han respondido, mayoritariamente fortalecimiento de competencia. Ciertamente es importante un diagnóstico para identificar bien cuáles son las brechas, dónde están los principales riesgos que debemos mitigar en este sentido, pero por cierto, a propósito de haber señalado los protocolos en la oportunidad, es decir, los procesos en la oportunidad anterior, aquí también se refuerza la necesidad de formalizar cuáles son esos estándares, esas instrucciones necesarias para que se incorporen en el funcionamiento regular de las empresas. Y no es menor los ámbitos de difusión. Yo le agradezco esta primera reflexión muy rápida en torno a lo que hemos conversado, pero que nos permita a nosotros una primera escucha en torno a las necesidades que ustedes tienen de esta materia. Raúl, te paso a ti Muchas gracias, la María continuación José. de esta exposición. Interesante la respuesta y qué buena la herramienta, me encantó. No la había visto en acción. Bien, María Eugenia, yo creo que ahora quedamos disponibles por si hubiese algún tipo de pregunta, pero es lo que nosotros habíamos previsto para introducirnos a este tema el día de hoy. Mira, por ahora estamos esperando a ver si hay alguna inquietud, pero yo te quiero preguntar, cuando tú nos mostraste, decía que existe una normativa establecida en el área de la salud. ¿Cómo uno accede a esa normativa? Mira, hay normativa en salud, fundamentalmente hoy día las normas más relevantes están en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, pero hay también normas en el Código Sanitario y después de haber hecho este análisis, nosotros llegamos a la conclusión de que sería reconveniente hacer un levantamiento respecto de normas como particulares que se puedan aplicar en especial al ámbito donde ustedes se desempeñan. Pero en esencia hoy día, las normas que nosotros mostramos acá están en el Código Sanitario, están citadas en la presentación, y en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. ¿Pero dónde uno encuentra eso? Eso está publicado, está publicado en internet, tú te vas a la y página más... ahí sale, y eso está aplicado a Sí. todo el área de la salud. Eso son normas especiales en el área de la salud. Lo que pasa es que, y de hecho son normas bastante antiguas algunas, ¿eh? Por ejemplo, las relativas a la ficha médica son normas que están contempladas en el Código Sanitario. Las más actuales son la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Lo interesante de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes es que establece incluso una forma de acceso especial a la información sanitaria, a la ficha clínica en particular. Esa ley contempla una titularidad del paciente y incluso de algunos familiares en la información contenida en la ficha clínica, y genera un derecho de acceso a esa información especial, complementario al acceso general a los datos personales que nosotros les estamos comentando. Pero en esa ley de derechos y deberes de los pacientes, que tú dices que no la pueden encontrar en internet, tú hablas también de que nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades. ¿Dónde Sí. uno encuentra esas obligaciones y responsabilidades? Lo que pasa es que
las obligaciones y responsabilidades derivan del tenor de la ley y los efectos tienen que ver con los órganos públicos que tienen la capacidad de fiscalizar el cumplimiento de esas leyes. Mira, en general los abogados nos encargamos de hacer las cosas complicadas. Entonces es una relación de una serie de normas que hay que identificar y entrelazar para llegar a estas conclusiones. No existe, lamentablemente, no tenemos en Chile este sistema de legislación clara en que es fácil como identificar esto. Pero relacionando las obligaciones contempladas en la ley con las capacidades de fiscalización de ciertos organismos públicos, llegamos a la conclusión de cuáles son los eventuales efectos de estos incumplimientos. No, pero a ver, espérate. ¿Cómo van a fiscalizar algo? ¿Cómo alguien me puede fiscalizar algo si yo no sé qué es lo que me puede fiscalizar? Porque ¿No tengo cómo saberlo? Porque la ley se presume conocida por todos y porque una vez que una ley se publica en el diario oficial, estamos todos sujetos a cumplirla, independientemente que en la práctica no la conozcamos. Y las autoridades fiscalizadoras tienen competencias para verificar, por ejemplo, el debido resguardo de la información clínica. La autoridad sanitaria, que en este caso son las seremías, podrían eventualmente, lo hacen con establecimientos hospitalarios, por ejemplo, verificar si la información médica está debidamente custodiada y si las fichas clínicas, ya sean manuales o electrónicas, cumplen con estándares de seguridad. De hecho, eso efectivamente se hace. Yo en alguno de mis roles pasados fui gerente legal de Mutual de Seguridad y me tocó en más de una oportunidad fiscalizaciones a centros asistenciales en que la autoridad sanitaria verificaba si efectivamente, particularmente en el ámbito de las fichas electrónicas, si estas fichas electrónicas cumplían con los resguardos. Otra fuente de eventuales fiscalizaciones son reclamos. Los pacientes pueden reclamar, ya sea ante la autoridad sanitaria, pueden hacer una presentación y la autoridad sanitaria fiscalizar, o pueden también reclamar ante la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud tiene dos intendencias, una intendencia de fondos y seguros de salud y una intendencia de prestadores. Y en la intendencia de prestadores hay una unidad de reclamos que resuelve los reclamos por infracciones a la ley de derechos y deberes de los pacientes. Por ejemplo, podría infringir la ley de derechos y deberes de los pacientes, negarle acceso a la ficha clínica a un paciente. Te lo digo porque también en mi vida pasada trabajé en el sector público y fui intendente de la Superintendencia de Salud y se ven cotidianamente muchos casos relacionados con reclamos de los pacientes. Ahora, a esta legislación sectorial que está vigente hoy día, se va a agregar una legislación general que también contempla derechos de los pacientes como titulares de información. Derechos que por lo demás hoy día podrían ejercer frente a cualquiera de nosotros. Podrían pedirnos, el más relevante es preguntarnos si nosotros tenemos información de ellos, que se llama derecho de acceso. Y preguntarnos de a dónde sacamos información, qué hacemos con esa información, y sobre la base de lo que nosotros le respondamos, que además hay que responder dentro de ciertos plazos, nos pueden pedir que esa información sea rectificada, si no es exacta, que sea eliminada finalmente, eventualmente también, si ya no es necesario su conservación. Por eso cuando hablamos de cómo abordar este desafío, hablamos de cuestiones bien prácticas y de preguntas que hay que hacerse. ¿Te acuerdas que el día de ayer comentábamos, hay que, por ejemplo, revisar cuando yo contraté un servicio para registrar la información médica de los pacientes en un sistema X? Entonces hay que revisar, bueno, si en ese contrato me están garantizando a mí que la información está debidamente resguardada. Si en ese contrato se establece quién tiene derecho a conocer esa información. Porque como veíamos en la conversación y la presentación que hicimos, el derecho de reserva es súper amplio. El derecho de reserva de la información incluso podría ser respecto de un colega que trabaja en la misma consulta que nosotros, pero que no atiende al paciente. Ese colega no tiene derecho a acceder a esa información. ¿Y qué decir de la entrega de exámenes y otro tipo, bueno, los registros de intervenciones que se han hecho, en fin? Y el riesgo está en información que puede estar en papel o puede estar digitalizada. El riesgo es el mismo porque hoy día
hay grandes capacidades, como señalábamos recién, de relacionar esa información con otra información. Y finalmente ahí hay un riesgo importante que hay que abordar. Pero, María Eugenia, estos son normas legales, se presumen conocidas, probablemente hay que recordarlas o repasarlas con los colegas y ver cuáles son efectivamente todas las obligaciones sanitarias que hay en este ámbito, pero son sujetas de fiscalización. Ya, pero si yo en este minuto digo, ya, me voy a poner las pilas porque la verdad es que tengo que ordenar esta cosa. Porque no quiero que alguien me venga a fiscalizar y no tenga la información necesaria. Okay. Ya, pero aquí los dositos son bien aplicados. Entonces van a querer saber primero, ¿dónde me entero de qué es de lo que me tengo que preocupar, más allá de empezar a desarrollarlo en procesos o en protocolos? Y tú me dices que está en la Ley de Derechos y Deberes, que lo más vigente ahora está en la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes, pero que Más en el esa Código misma ley Sanitario. estaría todo o busco en otro No, lado. no, y de hecho habría que hacer una indagación más profunda. Nosotros hicimos una mirada general para sensibilizarlos respecto del punto, identificamos normas en el Código Sanitario, la Ley de Derechos y Deberes, pero habría que dar una mirada más profunda porque puede haber otras normas que también son aplicables. Entonces hay que hacer un análisis De la completo. normativa legal que existe. Exactamente, o sea, uno debiese hacer el esfuerzo de hacer una especie de inventario de todas las normas que contemplan obligaciones específicas aplicables a los odontólogos y de eventuales normas especiales propias de la odontología, porque son aplicables todas las normas sanitarias, digamos, o la mayoría de ellas, pero además habría que verificar si hay algún tipo de norma especial. Y sobre la base de esas normas, tener este inventario y sobre la base de ese inventario, complementar el diagnóstico. Ahora, con todo, las obligaciones generales están claras. Obligaciones de que la información sea lícita o legal, que se haya obtenido legalmente, y eso tiene que ver con el consentimiento del paciente, que la información sea resguardada en cuanto a su confidencialidad, segunda gran obligación, y tercera gran obligación, verificar que si hay participación de terceros, la cadena de custodia, por decirlo así, del dato se mantenga. Y eso es lo que abarca el modelo en su componente de normatividad interna y de transferencia de datos. Cuando nosotros hablamos de normatividad o protocolización, estamos hablando de un marco de actuación ad hoc para esta actividad que establezca efectivamente cuáles son las obligaciones y qué es lo que tenemos que hacer. Sobre la base de este inventario de obligaciones que van a apuntar exactamente a lo que estamos conversando. Legalidad de la recogida de la información, resguardo de su uso para los fines de atención de salud del paciente y protección de esa información y eventualmente si hay tercero, debido resguardo para que se mantenga la cadena de protección. Es lo que llamamos, María Eugenia, el ciclo de vida del dato en nuestra consulta. Desde que obtengo el dato del paciente hasta que eventualmente o entrego esa información o la destruyo. María Eugenia, yo dejé en el chat de esta reunión el link a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes que está en la Biblioteca del Congreso Nacional y además a la Ley de Protección a la Vida Privada. No sé si los pueden ver, pero Lo vemos, sí. ese link los lleva a la ley y en particular la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes en el título 2 establece cuáles son, en el fondo, los derechos de los pacientes que tienen como contraparte obligaciones por parte de los facultativos. O sea, entonces tú sugerirías que como punto de partida habría que primero meterse para poder leer eso y de ahí después buscar otras cosas. Si vamos de lo general a lo específico, la ley 19.628 es como la más general porque habla del tratamiento de datos de manera general, valga la redundancia, y luego como un cuerpo normativo más específico, más abocado al área de ustedes, está la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Okay. Y esos componentes están dentro del primer paso que nosotros proponemos, que es sensibilización y capacitación. Porque efectivamente
hay que, es lo que yo creo que lo que te está pasando en esta conversación, María Eugenia, que tú empiezas como a ver cosas que no son obvias y que hay que profundizar. No hay duda que sí. Mira, la verdad es que es un tema que a nadie nos gusta, pero que sabemos que tenemos que profundizar. Y algunos lo tendrán mucho más desarrollados que otros, pero es bueno tener vías donde poder acudir para realmente tener la posibilidad de hacerlo. Y la verdad es que les agradezco enormemente hayan tenido la disponibilidad de hacer una segunda charla al respecto. Y como todas las cosas, la gente tiene que empezar a imbuirse un poco con el tema y empezar a ver realmente las necesidades. Hoy ya estamos súper fiscalizados con todo el tema de implementación y vamos a ir que nos tienen realmente bastante ya complicados a muchos colegas. Y evidentemente que una cosa sigue a la otra, de modo que les agradezco enormemente todo lo que nos han hablado hoy día y bueno, tenemos unas jornadas luego, de manera que yo creo que estas cosas se van a tratar también como tema en ese momento. ¿Ya? Muy bien, María Eugenia, un Y gusto bueno, saludarte. dándole una finalización, quiero aparte agradecerles por un súper claro, además claro y didáctico, cosa que nos ayuda mucho. Y por supuesto en forma virtual, entregarles un certificado que se los haremos llegar en forma física a ambos dos, a Raúl y a Rodrigo. María José, no te teníamos aquí como parte del grupo, pero también va nuestro Está agradecimiento. muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Adiós, que Bueno, esté muy queridos bien. amigos y colegas, en este minuto, antes de despedirnos, quiero comentarles algunas noticias de las próximas reuniones. Tenemos la reunión clínica a mediados de mes sobre perfeccionamiento en el manejo de infecciones con alineadores. Y recordarles también que a fin de mes tenemos nuestra reunión presencial. Sabemos que hubo mucha gente que no pudo estar en las jornadas de ortodoncia y cirugía, por lo tanto, le solicitamos al doctor Rolando Carrasco, que fue una presentación muy interesante durante la jornada, que tuviera la amabilidad de repetir su exposición en forma presencial en la clínica alemana a fin de mes, del próximo mes, de manera que están todos invitados para poder escucharlo en su oportunidad. Quiero despedirme de todos ustedes, agradecerles la concurrencia y dejarlos con nuestros oficiadores. Muy buenas noches. La gama más completa para proteger tu boca. Dientes y encías. Clínicamente probado. Además, reduce la acumulación de placa. Utiliza Vitis Orthodontic para prevenir la caries, cuidar la salud de tus encías, mejorar el confort bucal y asegurar el éxito de tu tratamiento. Usa Vitis Orthodontic y sonríe. Estás hecho para moverte, para progresar. Y no tan solo para aceptar las cosas tal como son, sino para imaginar algo nuevo.
Invisalign utiliza la más avanzada tecnología de alineamiento dental para ayudarte a descubrir una extraordinaria versión de ti mismo. Es hora de revelar tu arma secreta. Y está allí, bajo tu nariz. Conquista tu mejor sonrisa hasta un 50% más rápido. Visita www.doctor.invisalignlatam.com. Empieza hoy.